Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy contenta de grabar nuestro segundo episodio de Pecu Talks Online. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Moni, ¿cómo estás? Hola maestra, muy bien, muchas gracias por la invitación. Para los que no conozcan a Moni, Moni es la psicóloga del área psicopedagógica de la institución. Y bueno, Moni, platícanos un poquito de ti. Pues bueno, yo tiene poco que estoy trabajando aquí en la institución, ya, bueno, ni tampoco ya va para 2 años y pues muy contenta de estar aquí. Creo que ha sido un reto profesional el trabajar con todos los niveles, pero me siento muy contenta. Moni nos ayuda a canalizar pues a los pequeñitos normalmente que no se sienten bien, que traen bajas calificaciones, que traen temas de ansiedad y depresión. Como tal, la institución no puede dar terapias psicológicas, pero lo que pasa es que nosotros canalizamos. Llegan como de primera instancia y después los canalizamos. Pero bueno, hoy no les venimos a hablar de nuestra área psicopedagógica, les venimos a hablar de las mamás perfectas. ¿Qué opinas de las mamás perfectas, Moni? Bueno, es que las mamás perfectas son ese cuento, como cuento de hadas, ¿no? O sea, viven en algún lado, ¿no? En la fantasía, en algún lado por ahí se gestó Sí, esta yo me cosa. las imagino vestido, peinadas perfectas, maquilladas, todo a tiempo, los niños perfectos, ¿no? ¿No? Que luego de repente vemos en películas, en redes sociales y realmente nos generamos esta expectativa, ¿no? Como la del amor de que iba a llegar el príncipe a salvarnos, la mamá perfecta. Si es que los cuentos han ido más allá solamente, no solo el amor romántico, no solo todas estas ideas que tenemos ahí desde algo que en psicología llamamos arquetipos que se instala en nuestro inconsciente, sino que también en esta parte, ¿no? Y entonces son estos niños que tienen estas mamás así, como bien lo describió usted, perfectas en todo el sentido, pero que solo están ahí, en la fantasía, porque en la realidad, pues bueno, la situación es muy, muy, muy diferente. Moni, ¿por qué no podemos, bueno, yo en un futuro, tú y ahorita, ¿por qué no se puede ser una mamá perfecta? Pues bueno, lo primero es justamente eso, ¿no? Que es algo que vive como cuento, ¿no? No es real. Los hijos son complicados, ¿no? O sea, vivimos al día a día y justo las mamás que van al día a día se dan cuenta que no es así, porque la parte de esta fantasía es que yo le digo a mi hijo, haces la tarea, ¿no? Y en la fantasía es como que mi hijo me dice, claro que sí, mamá, y se sienta y hace la tarea. Pero en la realidad es que ocurre muchas veces que yo le digo a mi hijo, haces la tarea y mi hijo dice, no, ¿por qué? El maestro no dejó eso, yo no quiero, ¿no? Y entonces en estar al día a día es que se va viendo que esta realidad es falsa y porque también, o sea, aparte del rol que tienen ante sus hijos, está esta otra parte en la que es como persona, ¿no? Pudiésemos de verdad mantener toda la vida el peinado perfecto, ¿no? O el maquillaje impecable, o la tranquilidad cuando mi hijo me está diciendo que no quiere hacer la tarea, que no la va a hacer, que es muy complicado. Como que siento que nuestras expectativas dentro de nuestras mamás también siempre han sido perfectas, ¿no? De que tiene que estar cuando yo la necesito y pues de repente estas mamás perfectas pues ahora son trabajadoras, amas de casa, tienen ya tantos roles que llegan a detectar pues problemas, ¿no? Al final, tanto en ellas como en sus hijos, ¿no? La exigencia en sus hijos es tanta que justamente generan ansiedad, generan este perfeccionismo de nunca poder llenar a tus papás, que creo que de repente se siente un vacío muy grande en esa parte. Y como mamá yo creo de nunca ser suficiente debe ser como una expectativa muy fuerte, ¿no? Que al final son personas, que al final todos nos equivocamos, que tenemos que aprender también, creo que bien importante, que a pedir ayuda, ¿no? Fíjese cómo es esta idea, incluso hace rato lo platicábamos, ¿no? Esta parte en la que todo es perfecto desde el embarazo, la lactancia. Yo tengo muy claro una anécdota de, había un comercial, creo que era la mamá lactando así toda tranquilidad, música armoniosa, fondo perfecto, cuando en realidad, y no es por asustar a nadie, ¿no? Pero es este proceso que a veces es doloroso, ¿no? Y no solamente, digo, en esa primera parte de lo que es la maternidad, sino que va siendo en el día a día. Creemos que no podemos incluso quejarnos.
ahí hay como este estigma de que si la mamá dice estoy cansada, es como no, ¿por qué no? Tienes por qué estar cansada tú, tienes que aguantar 24 por 24 porque esa es la realidad, el turno de la mamá nunca acaba, ¿no? Pasan todo el día detrás de los hijos y cumpliendo todo ese rol, ¿no? Que aparte muchas veces es una mamá que trabaja, es una mamá que estudia, por ejemplo, también, ¿no? Y entonces viven en esta frustración de nunca alcanzar el nivel, porque no, la realidad es que sí me siento enojada, o la realidad es que no estoy de acuerdo con esto que está pasando, o sí me siento cansada, o hay días que quizás son las más, son los menos, las mamás que nos ven nos dirán si se identifican o no con esta parte, pero que ocurre mucho que uno dice, no puedo tener vacaciones de ser mamá, ¿no? ¿Alguien puede ayudarme con mis hijos? Sí. Y que no Justo alcanzan. yo tengo muchas amigas que comienzan a ser mamás y justo me mencionan como que estoy perdiendo una parte de mí. Es decirle, claro que sí, estoy feliz de tener un bebé, pero pierdo una parte de mi independencia porque en este momento depende totalmente de mí, ¿no? Y entonces como que creo que siempre hemos visto justo los comerciales, las redes sociales, a las mamás igual, perfectas, con sus hijos perfectos y que nunca lloran, nunca. Y entonces también les ponemos a los hijos, lo vemos aquí en la institución, expectativas imposibles, ¿no? De repente me dice un papá, es que quiero que saque 10 en todas las materias. No, no es algo que se pueda. O sea, al final puede ser bueno en matemáticas o en arte, más bien en qué eres bueno y de ahí definirte, ¿no? Y creo que la parte de las mamás, darse chance de estar cansadas, darse chance de hablar con su esposo y decir, ten 5 minutos. De repente también se aprovechan de las abuelitas, que también sin ellas, pues creo que no podrían hacer muchas cosas las mamás, ¿no? Pero darse chance de esto de ser imperfecta, ¿no? Y también permitirle a sus hijos ser imperfectos. Porque creo que es bien importante que de sus imperfecciones te vas definiendo como persona, ¿no? Y si quieres tapar todo eso, como que siento que siempre ante la sociedad queremos demostrar, queremos enseñar de lo que son capaces nuestros hijos y, y al final ver como que realmente todos los niños tienen imperfecciones, no hay niño perfecto, hay niños más definidos en el deporte, hay niños más definidos en la institución y más bien dejarlos ser una parte. No estoy diciendo que con esto los dejen portarse mal y hacer lo que ellos quieran, claro que no, pero sí un poco ser qué me gusta, qué quiero, aprender, ver cuáles son mis debilidades, ¿no? Y también reconocerlas como mamá, que creo que es difícil. Claro. Y es que es mucho eso, o sea, creemos que en el cómo luce el hijo, cómo le va el hijo, es como mi calificación como mamá. Claro. Y entonces pues si a mi hijo le va mal en matemáticas es porque yo me equivoqué en algo, ¿no? Y entonces ahí es como esta parte bien, bien complicada, de verdad yo algo que he visto o que me ha permitido ver el estar ahorita y tocar de alguna manera o estar con todos los niveles es que se ve la maternidad en diferentes etapas porque esa es la otra realidad. No es lo mismo tener bebés recién nacidos o niños de la primaria a los que todavía hay que apoyarles en tarea o los chicos de secu que quizá ya están más tocando rebeldía, más tocando... Que ya no quieren papás. Que ya no quieren papás justamente, o nuestros chicos de prepa que ya se acercan más a la adultez y que de pronto exigen también como esta libertad, ¿no? Pero cada etapa, pues bueno, tiene este reto que creo que lo principal y que lo hemos estado también como hablando y viendo desde acá, que algo en donde podemos crear impacto es si como papás y como mamás, quizá que estemos especificando en este momento, hacemos como esta conciencia, ¿no? Tener un rato libre, ¿no? Tener un rato de decir, hoy me voy con mis amigas, o hoy me voy a tomar toda la tarde para ver la tele, o porque justo dentro de la perfección es esta parte de decir, una mamá perfecta no puede estar sin hacer nada, o sea, una mamá perfecta, su casa perfecta, todo perfecto, ¿no? Y entonces de pronto el creer que estoy descansando es como no estar haciendo nada. Y descansar es hacer mucho, ¿no? Y mucho como mamá por sí mismo, pero también mucho por nuestros hijos, ¿no? Vemos niños estresados, niños deprimidos, niños con ansiedad, y en sí no es su ansiedad, su depresión propia, no es la de sus mamás. Entonces, este espacio, el revisar, ¿no? Incluso
nuestra propia maternidad como mamá, a ver cómo fue mi mamá conmigo, ¿no? Claro. ¿Cómo es esa relación a lo mejor todavía o cómo fue o todavía tengo ahí conflictos? Es importante revisarlo. Yo creo que normalmente se marca muy claro que seguimos patrones, ¿no? Yo de repente decía, me choca esto de mi mamá y hoy que soy un poco más adulta, me doy cuenta que lo hago, ¿no? Y creo que eso es lo primero para poder empezar a romper estos patrones, ¿no? Pueden ser cosas chiquitas, como por ejemplo salir con los tacones en la mano en la mañana, pero pueden ser de repente más cosas, ¿no? Que también podemos decir, conmigo me violentaban verbalmente, ¿no? O conmigo me violentaban físicamente. ¿Cómo romper este patrón? Porque creo que también esa parte es bien importante. ¿Cómo podemos como pues ser mejores, buscar ser mejores y no llegar al perfeccionismo? ¿Cómo podemos hacer eso? Creo que, insisto, o sea, es mucho revisarnos, ¿no? Voltear la mirada y ver desde lo que les decía ahorita, ¿no? ¿Cómo fue mi mamá? ¿Qué exigencia me tenían? Yo, algo que recuerdo mucho, no porque no era mi mamá, ¿no? Pero ella decía, no podíamos faltar a la escuela aunque estuviéramos enfermos, ¿no? Okay. Y entonces, si llegábamos a faltar de que ya nos sentíamos súper mal, en la tarde teníamos que investigar todo lo que habían hecho en la escuela y hacer todo lo que habíamos hecho en la escuela o lo que nuestros compañeros habían hecho. Yo a la fecha, o sea, no puedo faltar por enfermedad, ¿no? Yo me enfermo y digo, no, ¿cómo voy a faltar? Entonces, como bien lo dice, son estas cositas, pero que marcan, ¿no? Y aunque quizá tenga la conciencia, de repente sí me pasa también con mis hijos que yo digo, no, ¿cómo vas a faltar? No, no. Y no le damos este valor, por ejemplo, a la salud o a lo que implica. Y es que es eso, o sea, al día a día, yo algo que les he dicho incluso en estas escuelas para padres o pláticas que hemos dado es que pensemos en lo que digo tiene un mensaje implícito, ¿no? Claro. Si yo digo, tienes que ir a la escuela aunque te sientas mal, no es solamente eso, sino es este mensaje de, no importa tu salud, ¿no? O sea, eso es segundo, tercero, lo más importante es la escuela, ¿no? Y que lo hemos venido, pues de alguna manera también notando aquí, las calificaciones son lo más importante. Son importantes, pero no son lo más importante. Creo que sí le deberíamos de dar de repente un valor importante a la salud, ¿no? No solo física, sino también mental. Y que muchas veces como que si nosotros no tenemos una buena salud mental, pues nuestros hijos no van a tener una buena salud mental, ¿no? Entonces, sí darte ese tiempecito de mamá, tus 5 minutos, salirte después de la comida, echar un cafecito sola, y ya después regresas a todo el desastre que hay dentro, pero sí como que esos momentos y valorar todo lo que hacen. Yo creo que como mamá tiene un valor súper grande porque sí dejas muchas cosas por tus hijos y creo que lo tienes que valorar y verlo, ¿no? Y también construir donde nos falta mejorar, ¿no? Romper patrones. De repente yo, pues aquí en las instituciones vemos que mucho es, por ejemplo, el manotazo, ¿no? Antes era súper común el manotazo, la nalgada o esas cosas que al final son violencia y se refleja en violencia y entonces de repente vienen y el niño le está molestando y le hace bullying. ¿Por qué hace bullying? Pues porque ve que esa es la manera de solucionar los problemas, ¿no? De qué manera corrijo alguna conducta con violencia. Entonces así se va repitiendo obviamente patrón a patrón y de repente no caemos en cuenta que hay diferentes maneras, que también no somos expertos, que no nacen siendo papás y que pueden acercarse a muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la institución se pueden acercar a Moni a platicar, sino con otra psicóloga, o de repente también platicar con las amigas de, oye, ¿qué haces cuando ya no puedes más y se sale de control y yo ya le quiero dar el bofetazo? ¿Qué pasa, no? Porque al final, yo el otro día, hasta suena como le decía a mi esposo, llevamos muy poquito casados, la verdad, casi nada, y de repente le digo, ay, de repente creo que deberíamos ir al psicólogo a aprender a pelear, ¿no? Porque no sabemos pelear en pareja, o sea, como que lo vemos como natural de, pues así se pelea, así se resuelve, y entonces como que él evade y yo quiero, entonces como que más bien llegar a un punto medio y sí aprender de las herramientas que hay alrededor. Creo que también las redes sociales de traernos mamás perfectas también nos ha traído el acercamiento a tener información, ¿no? De cómo corrijo una conducta sin violencia, por ejemplo, ¿no? O qué hago cuando mi hijo de plano ya no lo puedo controlar, ¿no? Buscar esa ayuda creo que tiene mucho valor y decir también no puedo, ¿no? O no soy todóloga, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Porque justo hacemos estas expectativas y el niño no es, y aparte las que tienen más de uno, el primero no es igual que el segundo sí. O que el tercero, y entonces lo que funcionó en una ocasión, o incluso con ese mismo hijo,
en una siguiente ocasión no funciona, ¿no? Entonces, algo incluso también que les dije recientemente a las mamis de primaria es, tenemos que estar listos, ¿no? Ir un paso adelante y reconocer también, o sea, se vale que si mi hijo me pregunta algo que yo seguramente lo sé, como adulto lo sé, pero no sé cómo bajárselo a mi hijo, podemos decirle, oye, ¿qué crees? No sé, ¿no? En este momento eso no sé, voy a investigarlo y lo platicamos. Y no dejarlo, porque a veces algunas mamás lo usan como escapada de luego te digo y el luego nunca llega. Pero entonces buscar información, acercarme, ¿no? Yo les decía a las mamás de primaria, acérquense, díganme, me preguntó sobre sexualidad y no sé cómo decírselo, ¿no? Entonces, preguntar y ya vengo con mi hijo y digo, ah, mira, ya descubrí, es así, es esto. Sí, porque a nosotros, por ejemplo, hablando de sexualidad, a mí me enseñaban como no, o sea, pecado hablar de sexualidad. Y hoy la verdad es que empiezan a ser sexualmente activos muy pequeños y es por falta de información, ¿no? Al final, de que lo van a hacer, lo van a hacer, ¿no? O sea, en tu casa sale en cualquier momentito, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando les damos las herramientas para ellos defenderse afuera, ¿no? Que eso creo que de repente es complicado también por otros papás. Dicen, no, yo sobreprotejo a mi hijo. No, dale las herramientas para que él afuera pueda trabajar, ¿no? Y esta parte de ser mamá constantemente, ir construyendo, porque creo que es eso, no hay una escuela para padres, no hay un lugar donde te dicen por acá, nada te prepara. Así la vida llega, te embarazas 9 meses, puedes leer muchos libros, pero no creo que todos te sirvan. Pero llega y de repente te topas con pared, ¿no? De yo no sé esto y creo que recurrir a información, recurrir a expertos como son los psicólogos, que dejemos de tenerle miedo un poco a esto de, por ejemplo, el psicólogo es para el loco, ¿no? Entonces, dejar de tenerle miedo y más bien es una herramienta para que yo platique de lo que está sucediendo con una persona que no tiene nada que ver en mi vida, no me va a juzgar y me va a decir, bueno, puede ser por aquí, o simplemente con preguntas va a llegar a que yo resuelva mi problema, ¿no? Que creo que esa parte de repente pues nos falla, ¿no? Decir como mamá y papá lo tienen que saber todo y en realidad no. En realidad mamá y papá son humanos y se pueden equivocar, ¿no? Justo esto, quitarnos ese tabú a todo, ¿no? Y esas expectativas que no son reales. Creo que es básico, ¿no? No hay niños perfectos y no hay mamás perfectas. Al final somos humanas y sentimos todo, ¿no? Lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que... Y mucho esta base, creo, de lo que hablaba hace un rato que causaba de pronto ansiedad o depresión es la culpa. Es una constante, creo que podrían preguntarles a las mamás y de menos, no sé, a la semana, un día de menos sintieron culpa, porque perdieron la paciencia, o porque no estuvieron, o porque llegaron tarde, o porque hasta el desayuno, ¿sabes? Sí. En la pandemia recuerdo mucho esto de las mamás que la dieta perfecta, y yo era así de, híjole, pues hasta puedo desayunar Fruit Loops, ¿no? Porque yo estaba trabajando. No tengo tiempo. Y hasta eso, o sea, son todas estas cosas, pero que están basadas en una falsa expectativa, ¿no? Los hijos son lo que son y las mamás hacemos lo que podemos, ¿no? Algo también para los hijos que creo que es importante que deben de considerar. Sus mamás no hacen las cosas con afán de molestarles o de hacerles un daño, solo que son las herramientas que tienen a la mano para hacer. Y también entender que fue la manera en la que ellas fueron educadas, ¿no? De repente era algo que platicábamos el Día de la Mujer, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer violencia cuando ellos fueron educados de esa manera? Mejor hay que tener comprensión y enseñar con amor, ¿no? Como tener un poco más de paciencia, porque justo las generaciones han sido muy distintas y lo que antes estaba bien, hoy no lo está. Pero tenemos que reeducar a la gente de una manera sensata, con habilidad, con amor, porque si tú llegas a gritarle a esa persona, pero por supuesto lo primero que va a hacer es una pared y se va a bloquear. A que si llegas a sentarte y te explico y te digo y de la manera, y claro que hay muchas veces que no traemos paciencia, que estamos enojados, pero también aprender cuándo me siento de esa manera, porque ese no es momento, ¿no? No es momento para hablar, no es momento para discutir, me siento sobrellevando la situación, la vida en general. Entonces, creo que lo que necesitan hoy nuestras mamis que nos escuchan es estar muy orgullosas de todo el trabajo que han hecho,
ver lo bueno y lo malo, ser siempre constructivas, pero amables, o sea, con amor. O sea, ustedes como ven a sus hijos con amor y cómo les hablan con amor, háblense también a ustedes, ¿no? Háblense con amor y decir, híjole, creo que la estoy regando acá, pero bueno, lo bueno es que hice esto y como que poner en una balanza también lo que es indispensable para ustedes y lo que no es tanto, ¿no? Por ejemplo, darle una vez a la semana unos Fruit Loops, bueno, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero que sí es importante, por ejemplo, estar ahí, ¿no? Para los niños es muy importante el que pueda ir la mamá. Y si no puede ir la mamá, pues mandar a alguien, a la abuelita, ¿no? Presencia de alguna manera, que yo sé que tenemos también ya muchas mamás trabajadoras y que se sienten culpables, ¿no? De repente no poder estar todo el tiempo, no poder ir al evento porque son en la mañana, ¿no? Y entender que por algo, ¿por qué no puedo ir? Porque necesito generar dinero para mi familia, porque no tengo tiempo y entenderse también, ¿no? Darse ese entendimiento de, ok, no puedo por voy a explicárselo a mi hijo y también muchas veces también tenemos a las mamás que sobrecompensan, ¿no? No estoy, pero te doy dinero, no estoy, pero... Entonces, más bien llegar como a una modulación, verte, yo de verdad les recomendaría mucho ir a terapia porque creo que cada hijo es diferente en cualquier manera. Yo la verdad es que les voy a confesar, yo fui una hija difícil. Yo fui una hija que tiene hiperactividad, que tenía déficit de atención. Entonces, mi mamá, que siempre fue una mamá de 10, una mamá perfecta, mi mamá sí era muy aplicada en la escuela. Y cuando llego yo y no puedo prestar atención y me paro y me muevo. Y no hay 10, ¿no? No, mi mamá se volvía loca, ¿no? Y entonces decía, ¿qué hago? O sea, no entiendo su manera de ser, ¿qué voy a hacer? Y justo buscó ayuda, buscó expertos, perdón, y de esta manera se dio cuenta de lo que yo tenía y de qué manera poder tratarlo y sobrellevarlo, ¿no? Y hoy, o sea, me considero que soy una niña que pues ha salido adelante, ha terminado sus estudios, soy independiente y es justo porque creo que Dios está guía, ¿no? No voy a decir que soy perfecta, que también mi mamá falló mucho y yo he fallado mucho, pero al final creo que es entender que tu hijo no eres tú también, ¿no? Tu hijo es otra personalidad, tu hijo es bueno para otras cosas y no comparar también hijos, ¿no? Que luego eso pasa mucho, el primero es todo estructuradito y ya los segundos salen mucho más desatados y los quieren comparar, ¿no? Y es que tu hermano, no, a ver, si lo comparas, él va a generar un reproche hacia su hermano, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Y el punto es eso, o sea, como su mamá, ¿no? Se adaptó, dijo, tengo esta hija, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo también lo trabajo en mí? Porque al final todo toca a uno, ¿no? O sea, vuelve a ser como, a ver, no, va a haber quizá dieces y yo cómo voy a tolerar, a soportar que no haya dieces. Ah, pues yo también lo tengo que trabajar. Entonces, pues justo este es el mensaje que es muy claro, ¿no? Trabajémoslo y veámonos y veámoslo a ellos, ¿no? Yo igual creo ya es como el eslogan del fin de las juntas, cuando les digo, ofrezcanles mirada, porque son como los niños, cuando son chiquitos, todo quieren enseñarnos, ¿no? Así desde, mira mamá, y dan un brinquito, ¿no? Sí. Y cuando son grandes a veces dejamos de hacerlo y no nos damos cuenta que también es algo importante que veamos, que decía hace poco una de las chicas, es que el primer parcial saqué 6 y saqué 7, pero y ese 7 me costó, bueno, todo, a darlo todo, ¿no? Ah, bueno, es un avance y como mamá, como papá, deberíamos de verlo y decir, bueno, de 6 a 7 es un punto y vi tu esfuerzo, vi que te sentaste a hacer tareas, entonces ofrecer esa mirada para los hijos y también para uno mismo y reconocernos, podemos equivocar un montón de veces, otra cosa sería que sería también importante el manejo de emociones, ¿no? Porque nos cuesta porque pues los hijos son lo que son, insisto, ¿no? Y a veces van muy lindos y de repente se tiran en el suelo en el súper y hacen un berrinche. O salen de aquí y dicen, es que yo quiero los tenis igual que tal, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, Dios santo, ¿no? Pero bueno, veámoslo y revisemos cómo está mi manejo de emociones. Entonces, sí, adaptémonos a los hijos que tenemos, no esperemos que ellos se adapten a nosotros. Al final en esa relación el adulto soy yo como mamá. Entonces me toca la responsabilidad y si bien es una relación que se nutre de ambas
partes, ¿no? El hijo me enseña y yo le enseño al hijo, pero bueno, el adulto, el responsable en esa relación soy yo como mamá. Entonces me toca hacer lo que sea, revisarme yo, ir a terapia, trabajar mi manejo de emociones, darme un tiempo para mí, aceptar que tengo los hijos que tengo, no formular expectativas, creo que es algo importante. Y bueno, Moni, nos encantaría platicar aquí todo el día porque creo que cuando hablamos de padres, de familia, de expectativas, se puede alargar muchísimo. Pero ¿cuál sería el mensaje principal que le quieras mandar a estas mamás o papás perfectos que nos están escuchando el día de hoy? Hay por ahí una frase, la realidad es que ya ni me acuerdo dónde la escuché, pero me gusta mucho. Habla de que nuestros hijos van a ser niños un solo momento, una sola vez, y nosotros vamos a ser sus papás siempre. Entonces, creo que este cierre se vuelve en esta parte de que los veamos, de que nos adaptemos, de que nos demos cuenta que siempre vamos a ser sus papás, ¿no? O sea, niños de primaria, secundaria, prepa, licenciatura, adultos, incluso su mamá, por ejemplo. Entonces, aceptemos esto que nos toca y reconozcamos que hay cosas que hacemos bien. Luego dicen, no sé si lo estoy haciendo bien. Yo le diría a todos los papás, a todas las mamás que se preguntan, no sé si lo estoy haciendo bien, lo estás haciendo bien. Porque cuando nace esa duda de hoy sí o no, es porque ya lo revisaste, es porque ya lo tienes ahí. Lo analizaste. Exactamente. Entonces, vayamos con esa confianza y confiemos en nuestra intuición también, observemos a nuestros hijos y vamos a estar bien, ¿no? Solo no creamos este cuento de la mamá o del hijo perfecto, no existe. Sí, yo lo último que con lo que quiero cerrar pues este podcast que Moni ha estado aquí con nosotros es que se vean con amor, ¿no? Que se vean con amor, que se vean con paciencia, con tolerancia, tanto a ustedes como a sus hijos, que reconozcan y se aplaudan todo lo que han hecho, porque creo que han hecho un trabajo maravilloso a su manera, a su modo, y también que evalúen qué no está tan bien, qué no me gustaría, en qué podría mejorar, y de esa manera ir construyendo. Y lo más importante es darse su tiempo, creo que también eso es bien importante, darse su media hora, sus 10 minutos al día, pero darse su tiempo para estar tranquilas, para volver a pensar, para alejarse un poco, para calmar, ¿no? Entonces, muchas gracias Moni por estar aquí, de verdad, gracias por platicar con nosotras, con todos los que nos escuchan. Y bueno, pues los queremos invitar a seguir viendo estos podcasts que van a estar subiéndose cada 15 o mensualmente, ya veremos cómo van funcionando, pero al final todo esto lo hacemos para ustedes, para informarlos un poco, para darles contenido y bueno, que tengan un excelente día y bueno, muchas gracias Moni. Gracias. Bye.